Buenas noches. Voy a dar un tema sencillo, un tema básico. Vamos a hablar ahora sobre la oración. La oración es algo muy importante. Los judíos sabían de oración. De hecho, Jesús critica a los líderes religiosos de su época porque les gustaba hacer largas oraciones de pie para que la gente los viera. Y cuando los apóstoles ven a orar a Jesús, ellos pueden notar algo diferente que con sus líderes espirituales. Cuando Jesús oraba, las cosas pasaban. Cuando sus líderes oraban, no pasaba nada. Por eso se acercan a Jesús y le dicen, enséñanos a orar. Quiero empezar con Mateo 6:5, que es donde tenemos la oración modelo, la oración del Padre Nuestro. Vamos a empezar desde el versículo 5. Dice, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Lo que está diciendo es que lo que les interesaba a ellos es ser visto por los demás, y esa era su recompensa. O sea, de Dios no iban a recibir nada porque ya habían recibido lo que querían, el ser visto por los demás. Y dice, verso 6, dice, pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Normalmente le llamamos eso como busca tu closet de oración, ¿no? O sea, enciérrate en un lugar donde no haya ruido, donde no haya distracciones, y ora al Padre. Aquí dice, ora a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará públicamente, o te recompensará en público. Y luego dice en el verso 7, y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Hay gente que repite y repite y repite. De hecho, ahorita estamos hablando del Padre Nuestro. Hay gente que ora el Padre Nuestro, no diría ora o reza el Padre Nuestro, porque no pone atención a lo que está hablando, a lo que está diciendo, y simplemente el Padre Nuestro en este caso se convierte en una vana repetición, porque nada más están repitiendo como un perico, pero no están concentrados y atentos a lo que cada palabra está queriendo decir. Entonces dice, y al orar no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. O sea, no importa la cantidad de palabras, sino importa que estemos realmente conectados con Dios, que realmente lo que estemos haciendo lo estemos haciendo de corazón. Verso 8 dice, no se hagan pues semejantes a ellos, porque tu Padre sabe de qué cosas tienen necesidad antes de que se la pidas. Aquí hay algo muy interesante. O sea, si Dios ya sabe de cuáles son mis necesidades, entonces ¿para qué pedirlas? Bueno, necesitamos orar, necesitamos hablar, necesitamos declarar la palabra, hablar lo que Dios dice, porque hay una diferencia entre solo creer y declarar lo que uno está queriendo. Ok, dice verso 9. Dice, ustedes pues van a orar de esta manera, dice Jesús aquí. Y empieza con la oración, le llamamos la oración modelo, la oración del Padre, el Padre Nuestro. ¿Por qué decimos que es la oración modelo? Cuando estás en la escuela y te están enseñando sumas y multiplicaciones, te ponen ejemplos de sumas y de multiplicaciones. No quiere decir que siempre que sumes o que siempre multipliques vas a usar exactamente los mismos números con los que te enseñaron. Más bien aquí en el Padre Nuestro nos está enseñando el cómo orar. No para que usemos el Padre Nuestro como una vana repetición, sino nos está enseñando un modelo de oración, ¿sí? Y ahorita vamos a ir bien, paso a paso con esto. Y entonces empieza diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Dice, cuando te vayas a poner a orar, inicia alabando a Dios. Esto con lo que está iniciando Jesús es una alabanza a Dios. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, y luego santifica su nombre, ¿no? Es una oración. Verso 10 dice, venga tu reino. Esto es bien interesante porque necesitamos orar o declarar
que el reino de Dios se establezca aquí abajo en la tierra, ¿sí? Y fíjense cómo dice en la siguiente parte: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces tenemos que orar para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como se está haciendo allá en los cielos. Y realmente yo conozco muy pocas personas que oran para que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. Y luego sigue diciendo: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿no? El estar orando para que Dios siga supliendo nuestras necesidades de una manera adecuada. Y Dios va a seguir, es su promesa, ¿no? Él prometió suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Sigue diciendo en el verso 12, dice: perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí está hablando del perdón de las ofensas. En algunos otros evangelios, en lugar de deudas, le llama ofensa. Porque cuando alguien te ofende, ¿qué es lo que normalmente decimos? Este me la debe. Entonces, tienes que perdonar al que te la debe, ¿sí? Y dice la Biblia que lo que sembramos, cosechamos. Nosotros perdonamos y también recibimos perdón. Y no me refiero al perdón de Dios, sino también me refiero al perdón de los demás. El perdón de Dios es algo que ha sido dado a cada uno de nosotros cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Y verso 13 dice: no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Dice: no nos metas en tentación. Esto es algo bien interesante porque dice más adelante en Santiago que Dios no tienta a nadie ni es tentado por el mal. O sea, Dios no nos mete en tentación. La palabra tentación aquí es una palabra griega que se traduce como poner a prueba o disciplinar. Entonces también se puede traducir aquí en el Padre Nuestro: no nos metas a prueba, o no nos disciplines, porque también es otra de las acepciones que trae esa palabra, ¿sí? No nos disciplines. Lo dice: líbranos del mal, y termina otra vez alabando. Empezamos alabando y termina alabando, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, este es un ejemplo de cómo debemos de hacer nuestras oraciones. Ok, vamos a Mateo 7. En Mateo 7:7 viene lo que se conoce como la regla de oro, o así lo conocemos nosotros, la regla de oro. ¿Sí? Vamos a leerlo. Mateo capítulo 7, versos 7. Dice: pidan y se les dará. Busquen y hallarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, encuentra, y el que llama, se le abre la puerta. Entonces, aquí no está diciendo pide y a lo mejor si encuentras de buenas a Dios, te va a dar. No, nos está dando la certeza, nos está dando la seguridad que cuando tú le pides, vas a recibir una respuesta. Él te va a contestar. Cuando tú pides, vas a recibir. Cuando tú buscas, vas a encontrar. Entonces, a veces nos falta completar estas tres cosas. O sea, no se trata nada más de pedir. O sea, pido, pero también busco. Porque al pedir, recibo; al buscar, encuentro; y al llamar, se me abre. ¿Sí? Y luego sigue diciendo: ¿qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Y luego fíjense cómo dice: pues si ustedes, siendo malos, y aquí me llama esto mucho la atención porque establece un punto, nos llama malos a todos. Y, por ejemplo, nosotros no esperamos o no debemos de esperar algo bueno de alguien malo. Sin embargo, Jesús está diciendo aquí que a pesar de que seamos malos, si pedimos a Dios,
Dios nos contesta. Por eso dice, si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Hace rato hablábamos que Dios conoce las peticiones de antemano, pero las peticiones son contestadas cuando nosotros las pedimos, no cuando las pensamos, no cuando las queremos, cuando las pedimos, ¿sí? Tenemos que declararlas. Vamos adelante a 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20. Esta es una cita muy interesante. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20. Dice así, dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Hay una parte en los evangelios cuando Jesús va caminando y se le acerca un leproso y el leproso le dice a Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús le contesta, si quiero, sé limpio. Entonces, fíjate lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dice que todas las promesas de Dios son en Él, sí. O sea, fuera de Dios no vamos a tener nada. Jesús dijo, apartados de mí, nada pueden hacer. Entonces, todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en el amén. Amén quiere decir así sea. Y luego sigue diciendo, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas son un sí, pero nosotros somos el medio. Dice, cuando dice por medio de, está diciendo que nosotros somos el medio. O sea, nosotros tenemos que tomar las promesas que Dios ya nos dio. Dios nos da un sí a todas sus promesas, pero nosotros tenemos que tomarlas. Las vamos a tomar con la mano de la fe. Todas las promesas que Dios nos dio, con la mano de la fe, las vamos a tomar porque todas las promesas de Dios son sí en Él y son amén. Son un así sea. ¿Sí? Fíjense, en Marcos 11, 23, es una cita que nosotros conocemos muy bien y que mencionamos mucho y muy seguido, porque habla precisamente lo que estamos comentando, ¿no? De hablar o declarar la palabra. Marcos 11, 23 dice, porque de cierto les digo que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, le será hecho. Fíjense qué interesante. Empieza diciendo, de cierto les digo, o sea, es una realidad, es una certeza que todo aquel que le diga a este monte, quítate y échate en el mar, si lo declara sin dudar, lo que diga le será hecho. Entonces, no es que a Dios le interese mover el Cerro del Cuatro o cualquier montaña. Cuando está hablando de montes se refiere a nuestros problemas, porque normalmente los problemas los vemos como montes muy, muy grandotes. Entonces, básicamente, parafraseando esto, lo que está diciendo es que si tú le dices a tu problema, quítate de aquí y échate en el mar, y no dudas, lo que tú digas, eso dice aquí, lo que tú digas te será hecho. ¿Sí? En Lucas, capítulo 11, del 5 al 10, habla del amigo, el amigo inoportuno. ¿Sí? Esto es algo muy interesante porque hay una cita donde Jesús dice, ya no les llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Dice, ahora les llamaré amigos. Y entonces Dios, a pesar de que nos enseña que lo veamos como Padre, pero también nos enseña en esta cita a verlo como amigo. Dice así la parábola, y les dijo también, ¿quién de ustedes que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle adelante?
Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarte y dártelos. Y fíjense la declaración que hace Jesús: les digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y lo termina con la regla de oro: pidan y se les dará, busquen y hallaréis, llamen y se les abrirá. Entonces aquí lo que dice es que las oraciones inoportunas. ¿Por qué dice inoportuno? Si algún familiar o algún amigo te llega a deshoras de la noche, no es algo que sea normal. Entonces lo primero que piensa uno es: algo pasó. ¿Qué pasó? Porque conoces a la persona. Entonces está hablando de esas oraciones que van cargadas con la necesidad del que está pidiendo. Cuando tú estás pidiendo realmente, poniendo tu corazón en ello, enseñando a Dios tu necesidad, entonces tus necesidades van a ser suplidas y entonces tus oraciones van a ser contestadas. En la primera carta de Juan, capítulos 5, 14 y 15, dice la palabra de Dios que sabemos que Dios nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que conforme a su voluntad le hayamos hecho. Eso es bien interesante porque a veces hay peticiones que no son contestadas. ¿Y cuáles peticiones no son contestadas? Las que no van de acuerdo a su voluntad. Si pedimos algo que no vaya conforme a la voluntad de Dios, entonces esas oraciones no tiene la obligación Dios de contestarlas. Las oraciones que Dios tiene la obligación de contestar, o no que tenga la obligación, pero Él mismo lo pone en su palabra y Él está obligado con su palabra, es que nos oye, y si va de acuerdo a su voluntad, la respuesta es sí. La respuesta a nuestras oraciones será contestada. Y Jesús también nos enseña en Juan 15:7, dice que si permanecemos en Él, o sea, si permanecemos en la palabra y la palabra permanece en nosotros, podemos pedir lo que queramos y nos será concedido. ¿Qué tiene que ver esta cita con la anterior? Cuando tú estás metido en la palabra de Dios, va a ser muy difícil que pidas algo que no vaya conforme a la voluntad de Dios, porque cuando tú estás constantemente metido en la palabra de Dios, entonces conoces a Dios y conoces cuál es la voluntad de Él, ¿sí? La voluntad de Dios para nuestras vidas. Dice en Jeremías 29:11, yo sé los pensamientos que tengo para ti o acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú esperas. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere nuestro bienestar. Si alguien quiere lo mejor para nosotros, es Dios. Inclusive Él sabe lo que nos conviene más que nosotros mismos. Entonces inclusive podemos nosotros pedir algo y pensar que va conforme a la voluntad de Dios, cuando en realidad no va, cuando no conocemos bien a Dios, ¿sí? Vamos a seguir ahí en Juan 15:16, Evangelio según San Juan 15:16. Dice: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes y les he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los dé. Fíjate qué interesante. A veces pensamos que nosotros escogimos seguir a Jesús, ¿no? Que fuimos nosotros los que le dijimos sí a Jesús, pero fue al revés. Nosotros fuimos escogidos por Dios. De hecho, hay una cita bíblica donde Pablo habla de los vasos de honra y vasos de deshonra. Los vasos de honra somos aquellos que hemos sido escogidos por Dios, ¿sí? Y gracias a Dios que hemos sido escogidos por Dios. Y entonces cuando eres escogido por Dios, cuando te conviertes en hijo de Dios, Dios está atento a tus oraciones, a todo lo que tú
a todo lo que tú le pidas. En Juan 16:24 dice que todas las oraciones que levantemos tienen que ser en el nombre de Jesús. Me ha tocado ver, una vez estaba platicando con una persona que me decía, yo sí oro, sí le pido a Dios. Le digo, a ver, ¿cómo le pides? Ay, Diosito Santo, concédeme esto. Le digo, ¿y te funciona? Y se queda callado. No, ¿verdad? Le digo, no te ha funcionado, porque no es así. Dice la Biblia que toda oración debe ser levantada al Padre en el nombre de Jesús. Esa es una regla que no podemos dejar de un lado, porque Dios ha entregado todo al Hijo y todo tiene que ser a través del Hijo. Por eso que toda oración debe ser en el nombre de Jesús. ¿Sí? Hay una cita que les enseñamos para que se la graben, sobre todo los nuevos, les decimos, este es el teléfono de Dios. El teléfono de Dios es Jeremías 33:3. ¿Y qué dice Jeremías 33:3? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, fíjate qué interesante, está diciendo, clama a mí y yo te responderé. Si tú clamas, Él responde. Pero la cita no termina ahí. Dice, y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Entonces, en la oración tenemos una comunicación con Dios, tenemos una comunión con Dios. No solo son contestadas nuestras peticiones, sino que va más allá. Dios nos muestra cosas que Él tiene preparadas para nosotros. ¿Sí? Dice por ahí también Pablo, que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado en corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos a los que le aman. Entonces, cuando tú amas a Jesús, entonces Dios tiene cosas buenas preparadas para ti. Vamos a Filipenses 4, 6 y 7. Al libro de Filipenses, Filipenses 4, seis y 7. Esta cita está interesante. Dice, por nada se afanen, o sea, por nada estén afanados. Yo no sé qué significa la palabra nada, porque seguido nos afanamos. Por nada se afanen, que nada te preocupe, nada debe de preocuparte. Dice, por nada te afanes, dice, al contrario, dice, que sean conocidas tus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz que sobrepasa tu entendimiento guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Lo que está diciendo es, tú levantas las oraciones delante de Dios, sabes que Él te escuchó y puedes estar confiado. Cuando tú sabes que Dios te escucha, sabes que te va a contestar y entonces las oraciones que levantes a Él van a traer paz a tu vida porque sabes que van a ser contestadas. Por eso dice, y la paz que sobrepasa tu entendimiento guardará tus corazones. A mí, yo lo he vivido en algunas ocasiones cuando he estado orando por algo y de repente estoy orando y estoy constante en la oración por eso mismo. De repente sientes esa paz, sientes que esa oración ya fue contestada. Y entonces la paz de Dios viene sobre ti y dices, ya no tengo que estar orando, Dios ya contestó esta oración. Tú ya sabes, aunque no lo hayas visto con tus propios ojos, que Dios ya contestó tu oración. Efesios 3:20 dice algo bien interesante, que era lo que hablábamos hace rato, que cuando pedimos, no solamente Dios nos da lo que pedimos, sino que Dios siempre va más allá. Y aquí lo dice en Efesios 3:20. Dice, y aquel, está hablando de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Eso es bien interesante. Dice que Dios nos va a dar más abundantemente de lo que nosotros pedimos. ¿Sí?
Pides algo y Dios te da más abundantemente de lo que pides o de lo que entiendes. Y lo dice en la segunda parte, según el poder que actúa en nosotros. O sea, Jesús dijo, recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo y tenemos que dejar que actúe es el Espíritu Santo con poder. Por eso dice, según el poder que actúa en nosotros. Básicamente Dios está diciendo, no me estorbes, déjame actuar. Deja actuar a Dios y Dios va a obrar. La voluntad de Dios es que nos vaya bien en todo. ¿Sí? Dice en 3 de Juan, en el verso 2, porque es un solo capítulo, dice, amado, y me encanta que nos llame así, no dice cochino pecador, no dice, amado, mi voluntad, mi deseo es que prosperes en todas las cosas y que también tengas salud, así como, o en la manera, o en la medida en que tu alma es prosperada. Por eso dice por medio de nosotros. O sea, si tú no pones de tu parte, si tú no activas tu fe, entonces va a ser muy difícil que puedas ver la obra de Dios en tu vida. Por eso dice por medio de nosotros. ¿Sí? En Jeremías 1:10 dice, mira que te he puesto sobre este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, destruir, arruinar y derribar. ¿Qué es lo que tenemos que arrancar, destruir, arruinar y derribar? Toda la obra que no plantó mi padre. Todo lo que no plantó mi padre tiene que ser arruinado, tiene que ser derribado, tiene que ser quitado. Y lo que tenemos, cuando quitas algo, decía Jesús, cuando limpias una casa, el espíritu inmundo se va. Pero dice, anda por lugares secos. Dice, y después de estar atormentado, dice, regresará a su casa. Cuando llega a la casa y la ve limpia, dice que va por otros 7 y el estado postrero de ese hombre está peor que de antemano. Entonces, no se trata solo de quitar lo que no deba de estar, sino de, una vez que has quitado lo que no debe de estar, tienes que plantar la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios tiene que estar, dice la Biblia que la palabra de Dios mora en abundancia en sus vidas. Si la palabra de Dios mora o vive en mí, pues la misma palabra va a impedir que lo que no deba de estar siga estando fuera de mi vida. ¿Sí? Ok. Lucas 18, verso del 1 al 8, hay una historia muy interesante donde Jesús nos habla sobre la necesidad de orar constantemente y no desmayar. Yo me acuerdo una vez que llegó una señora a la congre y me dice, no, pues tengo problemas con mi marido, pero pues vamos a orar, porque el único que puede mover voluntades es Dios. Entonces, oramos y a la semana, le dije, usted necesita seguir orando sin cansarse. A la semana llega y dice, ya oré y no pasa nada. Y ya dejó de ir, ya se cansó porque no vio la respuesta en una semana de su oración. Y Jesús habla de ser constante hasta que veas la respuesta a tus oraciones. Aquí en esta parábola habla de la parábola de la viuda y el juez injusto. Dice que había un juez que ni temía a Dios ni temía a los hombres. Y había una viuda que iba a él todos los días a decirle, hazme justicia, pero por la constancia, dice que este hombre se cansó. Dice, le voy a hacer justicia. Dice, aunque no temo a Dios ni a los hombres, le voy a hacer justicia porque ya me tiene hasta el gorro esta viejita. Y entonces dice que le contestó su oración. Dice, y luego termina diciendo, Jesús, ¿no hará Dios mucho más con ustedes que claman día y noche? Dice. Entonces, tenemos que ser constantes en la oración. Orar diario, dice la Biblia, orar sin cesar. Todo el tiempo tenemos que estar orando. Y vamos a Santiago. En Santiago,
capítulo 1, nos dice cómo deben ser nuestras oraciones. Sí, a mí me encanta esta cita de Santiago y me encanta cómo dicen las cosas. Vamos a leer Santiago 1, 5 y 7. Dice, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Dice, y le será dada. A mí me gusta esto porque dice aquí Santiago, pide y se te va a dar sin reproche. O sea, Dios no te va a reprochar nada que hayas hecho o que hayas dejado de hacer. Tú pide y pide con fe. ¿Qué es lo que dice en el siguiente versículo? Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Dice que el que no pide con fe es semejante a la onda del mar. Ya, no sé cuántos hacen esto, pero yo cuando estoy leyendo la Biblia trato de imaginarme o poner una imagen o una visión de lo que la Biblia está hablando. Pues cuando dice que es como la onda del mar, yo me imagino, pues ya ven cómo son las ondas del mar, que van de un lado a otro, según el viento. De repente van para un lado, de repente para otro. Y entonces está hablando aquí de una persona que es así, como la onda del mar. Entonces me imagino que va y está a punto de agarrar la bendición y luego va para atrás. Y a punto de agarrar la bendición y va para atrás y no logra conseguir nada. Dice que el que duda no va a recibir nada de Jesús. Vamos a Romanos capítulo 5. Vamos a leer el verso 17. Dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida. Esto tenemos que grabarlo. Habla aquí la Biblia de reinar en vida. No es reinar allá cuando te mueras, cuando estés en el cielo, no. Dice que reinarán aquí en vida. Pero hay una condición para reinar aquí en vida, que es la segunda parte. Dice, voy a leerlo por si la traen. Dice, porque si por la desobediencia de uno, o sea, por la desobediencia de Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Entonces, dice que vamos a reinar en vida aquellos que entendamos la justicia de Dios, que hemos sido justificados gratuitamente por la fe en Jesucristo y recibir la abundancia de la gracia. Dice en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, dice, habla de que de Jesús recibimos todos gracia sobre gracia. O sea, la gracia no se termina, la gracia abunda para con nosotros, ¿sí? Entonces tenemos que reconocer que fuimos justificados gratuitamente, porque a veces se nos olvida y de repente nos queremos justificar por nuestros actos o por nuestras obras, y nadie será justificado delante de Dios por las obras de la ley, nadie. Entonces somos justificados gratuitamente y tenemos que recibir conscientemente, creer que todo me ha sido dado por su gracia, por su amor y por su misericordia para mí. Sí, dice en Hebreos 4:16, esta cita me gusta. Hebreos 4:16. Estamos aquí en Hebreos 4:16. Dice, porque no, ok. Voy a leer desde el verso 15. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, aquí está diciendo que Jesús pasó por todo lo que nosotros pudimos haber pasado,
Y no nada más eso, o sea, Él puede entendernos. Jesús nos entiende por qué estamos pasando. A veces pensamos que lo que estamos pasando no lo entiende nadie, no lo entiende Dios, Dios está muy lejos, pero Dios precisamente para eso se hizo hombre, ¿sí? Para pasar por lo que nosotros pasamos y para poder triunfar por muchas de las cosas que nosotros no hemos podido. Y tenemos ahora la victoria en Cristo Jesús. Entonces, en Jesús tenemos la victoria y Jesús nos entiende. Entonces, por eso es que puede estar intercediendo todo el tiempo por nosotros, dice la Biblia. Verso 16, con esto termino. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Fíjense qué interesante es. Dice que nos podemos acercar con confianza al trono de la gracia. Nos podemos acercar con confianza a Dios. Dice, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Quiénes necesitan misericordia? Los que han fallado. Una persona que está bien no necesita misericordia. Una persona que no falla no necesita misericordia. Necesitamos misericordia de los que hemos fallado. Entonces Dios sabe que fallamos y Dios dice, aunque falles, no importa, acércate a mí. Dice, aquí en el trono de la gracia vas a hallar esa misericordia, o sea, no vas a recibir lo que te mereces o el castigo que te mereces, y vas a hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, la gracia va a actuar para sacarnos del hoyo que la mayoría de nosotros, o en la que la mayoría de nosotros nos metimos.